Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez. Tradicional cortina de los viernes para recibir a Carlos Peláez desde la capital del mundo. ¿Cómo te va? Vamos a esto que efectivamente fue una tragedia ocurrida el 10 de octubre pasado en el Penal de Libertad, ¿no? Hoy hay una crónica de el colega, de Betania Núñez, en Brecha, bajo el título Por la espalda, donde se revelan cosas espantosas, ¿no? Hoy esto, por ejemplo. Una planchada de 70 metros de largo y a un lado y otro la celda de los 50 pesos del sector 3B. Algunos forzaron los barrotes y 20 habían logrado salir al pasillo. En los dos extremos, protegidos por rejas, los guardias respondieron con armas de munición de baja letalidad y gases lacrimógenos. La escena fue al comienzo una repetición de lo que ocurre habitualmente en el celdario 1 de ese penal. El clima había estado caldeado de temprano, varios reclamaban en ese momento por un compañero herido en el ojo por un perdigón, y esa era la última represión de la noche. Se dispararon, según reconocieron luego los propios funcionarios, más de 100 cartuchos. Imagínate el escenario. Una guerra, claro. Sí, un escenario de guerra. En una planchada de 70 metros. Por eso, es un escenario de guerra. Una cuadra, digamos. Por eso, imagínate, por eso. La reconstrucción realizada por Juan Miguel Petit fue informada a la Comisión Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria del Parlamento el jueves 29 de noviembre, y agregaba que los gritos, las roturas, los múltiples disparos de los dos extremos de la planchada, los gases lacrimógenos, el ladrido de los perros de la custodia y el movimiento de personas en la planchada provocaron un caos generalizado. Todo esto se hacía en penumbra, ¿no? Carlos Núñez se acercó a uno de los extremos para entregarse, según contaron otros presos que lo veían desde sus celdas. La guardia le indicó que se diera vuelta y pusiera las manos en la nuca y se encara. Ahí fue que a Carlos, de espalda y a corta distancia, le dispararon y cayó al suelo, mientras se retorcía y gritaban que le habían tirado con una bala de verdad. En realidad, la munición que le perforó el vaso y fue extraída del cuerpo durante la autopsia era, según el informe de balística, un proyectil de gas lacrimógeno. Pero tirado, claro, a corta distancia. A corta distancia y desde atrás de una reja. Tremendo. La única filmación disponible arranca luego de que Carlos ya estuviera herido y tirado en el piso, y fue hecha por la cámara GoPro de un oficial del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias. En el registro se ve y escucha al jefe del operativo mientras ordena que se detengan las grabaciones, pero como la cámara GoPro no fue apagada y continuó filmando otros 40 minutos, también se distingue a dos policías que pasan al lado de Carlos y le pegan cada uno una patada. Sin embargo, claro, cuando 2 días después fue entrevistado por Petit, el jefe del operativo sostuvo que recién vieron que había un herido grave cuando en el servicio médico tuvieron noticia de que había un interno fallecido, tal como lo reprodujo el comisionado en su informe al Parlamento. Claro, pero eso no es verdad, a jugar con lo que estás contando. La claro, grabación, exacto, ¿no? Claro. Ahí está. Eso, específicamente, eso demuestra que no era verdad esto. Claro. Sabían que estaba ahí, porque lo golpeaban. Sabían que estaba vivo, lo golpeaban a la pasada, claro. Bueno, Petit redactó que todo indica que Carlos murió a raíz de un disparo de escopeta con munición no letal, pero hecho a muy corta distancia, realizado innecesaria e irregularmente cuando se encontraba indefenso y sin posibilidad alguna de agredir a nadie, ya que una reja lo separaba del personal policial. Carlos llegó al centro médico del penal caminando, aunque había estado casi 2 horas desangrándose, primero tirado en el mismo lugar en el que le dispararon y luego en un calabozo de la planta baja al que lo trasladaron. La doctora y los 2 enfermeros de guardia intentaron reanimarlo durante media hora desde que llegó al centro y hasta su muerte. En la historia clínica dejaron documentado que ingresó acompañado de un policía empapado de sangre, con desasosiego, pálido y con mal estado en general. A la herida la describieron como hecha con un sacabocado, profunda y ubicada en la fosa lumbar izquierda. Luego de llevar a los 20 presos que se habían amotinado en el pasillo y requerían constatación de lesiones, el último en ser trasladado fue Carlos, el último. Terrible. A la doctora le dijeron que llevaban un pinchado, y ella en la parte superior de esa hoja de la historia clínica estampó, herida de arma blanca. Si bien la médica de guardia no quiso hacer declaraciones,
su coordinadora en el Centro Médico del Penal, Sandra Torrelli, dijo a Brecha que lo que complicó al paciente fue la espera, se demoró mucho, fue el último en ser llevado. Pero también aclaró que la médica que estaba de guardia insiste en que era una herida de arma blanca. El relato de que la herida había sido producida por un arma blanca se asocia automáticamente con un corte carcelario y la agresión de un preso. Sin embargo, Brecha supo que la doctora que lo atendió no insistió en esa versión cuando declaró en la fiscalía. O sea que dijo otra cosa. Dijo otra cosa, aparentemente, sí. La conclusión de que la herida había sido producida por un arma blanca se coló en la información de urgencia que elevaron el subdirector operativo Darío Suárez y el jefe de reclusión Carlos Díaz a las autoridades del penal del Instituto Nacional de Rehabilitación y del Ministerio del Interior, pese a que, como lo señala el informe de Petit, ya habían pasado 9 días desde la muerte de Carlos Núñez. En ese marco, el comisionado aboga por mecanismos independientes en la interna del establecimiento que eviten los conflictos de interés y subjetividades al valorar los hechos, ¿no? Claro, pero era una versión de lo sucedido que después, en principio, esa, según he entendido el relato que escribe Betania y que vos estás describiendo ahora, pasa por encima de la vista médica. O sea, por más que después haya cambiado la declaración, en principio toma como buena la versión del puntazo. Sí, es así. Es todo grave, gravísimo, así, gravísimo. Porque eso tampoco puede suceder. Cada día se complica más. Claro, porque ¿no? Para eso están los médicos, ¿no? Digo, claro, para técnicamente cerciorarse de si es así o no es así. La puede médica, quedar por lo que te diga el según cara, ¿no? este relato, la médica aparentemente dio por buena el la versión, de la policía. Traemos uno pinchado claro. y lo puso ahí, ¿no? Igual a mí me parece que no es correcto. Para eso está la doctora y para eso tiene su experticia, ¿no? Sí, pero que además... Si no, te hace el diagnóstico del policía, ¿no? Te va diciendo, este murió por esto, este murió por lo otro. Es decir, tenía rotura de vaso. Bueno, ni que hablar. No tenía mucha posibilidad de salvarse, digamos, ¿no? Sí, era algo gravísimo. Y además rotura de vaso por una... fíjate lo que es eso, la explosión de una granada de gas en su cuerpo, ¿no? Terrible agujero debía tener. Digo, capaz que digo un disparate, pero digo, capaz que te conviene que te encajen un balazo, ¿no? Eso, ¿no? A simple vista, se debería ver que no era una herida de arma blanca. Claro, porque el buraco es bastante importante, claro. Sí, bueno. No es un puntazo, que es una cosa fina, ¿no? Normalmente porque son cortes caseros, no son tampoco cuchillos de hoja, aunque hay machetes también, ¿no? Hay que decirlo también. No, son cortes hechos con... Pero son cortes normalmente, claro. puede ser hasta un destornillador. Pero eso, por eso usan la versión de un posible sacabocado, digamos, ¿no? Claro. Que era aparentemente la forma que tenía la herida, una herida circular, digamos, profunda, yo qué sé, una cosa terrible, ¿no? Para explicar eso, sí. Bueno, la Fiscalía, dice Brecha que seguramente ayer a la tarde la Fiscalía de Libertad continuaba las actuaciones. Los forenses habían logrado aclarar los hechos y existen certezas en cuanto a la duración del operativo, a las armas y municiones utilizadas y a la cantidad de guardias que intervinieron. Casi la totalidad de los implicados ya declararon en la sede fiscal, gran parte de las informaciones fueron presentadas y ya se manejan los nombres de algunos policías señalados como responsables por los propios presos. No obstante, aún no se ha podido individualizar al tirador. El universo de sospechosos se redujo cuando se determinó que el proyectil era de gas lacrimógeno, insumo con el que contaban solo algunos guardias. De todas formas, es poco probable que haya una formalización de la acusación antes de la feria judicial mayor, ¿no? Bueno, en realidad, al principio las versiones indicaban que había sido con una bala de goma, ¿no? Ahora al principio era bala de goma, porque uno asumía que la utilización de balas no letales eran balas de goma, pero no, era gas lacrimógeno. No, además estaba claro que era un tipo de munición que solo tenía o tiene la policía o los guardias, claro, ¿no? Claro. Sí, bueno, este hombre tenía 40 años, salía en libertad a fin de mes. Ah, qué terrible, terrible, qué ¿no? terrible. Qué terrible en todos los aspectos, pero bueno. Lo terrible es el relato que hacen al comienzo, que hace Betania al comienzo acerca de cómo se enteró el padre, que trabaja en el puerto de Montevideo, y lo llamaron a las 8:30 de la mañana. Qué mal. Para avisarle que había habido un ajuste de cuenta entre reclusos. Esa fue la explicación que le dieron, ¿no? Qué mal. Bien, ahora se agregan otros datos que para mí no es menor y que en realidad esto revela el estado de situación, ¿no? En el informe anual del 2017 se señalaba que de 1.075 presos trabajaban apenas 272. Y de estos 272, 202 lo hacían sin ningún tipo de remuneración a cambio, ¿no? Ahora, en el penal de Libertad asesinaron, atención a esto, estamos hablando de 3 meses, 5 presos en 3 meses, desde el 13 de agosto hasta el 15 de noviembre. El último muerto no fue el pelado Roldán,
luego de él murió un preso mucho menos mediático y justo antes Carlos Núñez. En la estadística que lleva el comisionado, esta es la única muerte que tiene asignada la causa violencia institucional, así estaría calificada, ¿no? Pero, a ver, ya Petit ha demostrado varias cosas, ¿no? Y esto, yo sé que a mucha gente le va a rechinar esto, porque en realidad lo que subsiste hoy ante el clima de inseguridad, ante la tragedia, que seguramente hay mucha gente afuera que ha sido responsable de estas personas que están detenidas, ¿no? Bueno, uno tiene que comprender, tiene que tener cierta empatía con eso también. Pero, a ver, ya debería ser suficiente castigo quitarle la libertad, ¿no?, a una persona. Lo cierto es que las condiciones en las que están son más parecidas a un campo de concentración que a la de una institución carcelaria. Sí, sí. No hay luz, no hay agua, no hay baños. Sí, sí, está terrible. No tienen atención médica. Comen, no quiera saber lo que comen, ¿no? Sí, sí. Es decir, a ver, están casi todo el día encerrados en un lugar que además está semidestruido por todas las cosas que han pasado, que está en muy malas condiciones. Incluso el propio gobierno está pensando en cerrarlo, liquidarlo en algún momento, ¿no? Por lo tanto, no se hacen reparaciones. En medio del campo, gente que además, la mayoría carece de educación, no tiene buenos vínculos sociales. Imagínate el clima que se debe vivir ahí adentro, ¿no? Entonces, yo no sé si la política, capaz que a alguien se le ocurrió esto, no sé, yo lo que voy a decir suena disparate, pero capaz que alguien piensa, bueno, que se terminen entre ellos y nos sacamos un problema de arriba. Pero, de verdad, de ahí, lo único que tenemos seguro, lo único que todos teníamos que saber como seguro, que de ahí nada bueno vamos a sacar. No me acuerdo. Que cuando esas personas recuperen la libertad, que la van a recuperar en algún momento, no van a ser mejores que antes, van a ser mucho peores. Totalmente de acuerdo, Carlos. Buen fin, te mando un abrazo, nos juntamos el lunes nuevamente. Bueno, también un saludo grande para ustedes dos, para todos los compañeros ahí, un saludo grande a los oyentes. Buen fin de semana para todos. Chao, Carlitos. Chao. Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador.